amigos de Contexto. En esta ocasión, Julio Ortega Tous y yo vamos a hablar sobre las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos y esos cambios que busca imponer Donald Trump en muchos aspectos y en muchos grupos. Por ejemplo, en la ley de reunificación familiar, ahora basada en méritos, cómo influye esto en los migrantes que van desde la República Dominicana hasta Estados Unidos. Hemos visto pues que en los últimos meses el presidente se ha reunido tanto con su equipo ejecutivo como con el Congreso para tratar de pasar nuevas leyes, modificar las que hay, y realmente incluso a nosotros como país nos influye porque tenemos muchos dominicanos viviendo en los Estados Unidos y parte de estos pueden estar o están indocumentados, y no solamente porque son dominicanos nos influye, que por supuesto que es una conexión directa, sino también económicamente por las remesas que mandan y su impacto en la economía nacional. No solamente vemos en el mundo que Estados Unidos está endureciendo sus políticas migratorias, sino otros países como incluso Alemania, que ha sido muy permisiva y ha sido pues a quien ha llamado a que pues que se dejen pasar las migraciones cuando están en situaciones de urgencia, de riesgo. Aún Alemania está pues endureciendo sus políticas migratorias. Esto quiere decir que el mundo está cerrándose a las migraciones y esto puede traer consecuencias muy importantes. Vamos a hacer énfasis en los Estados Unidos y qué está pasando y cómo nos influye a nosotros como país. Vamos a tener para hoy la presencia de nuestro invitado Roberto Álvarez Gil, quien es un experto en derecho internacional y un conocedor de todas estas políticas internacionales y diplomacia, y está pues muy al día en estos temas. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Mónica, Julio. Hola. Un placer estar con ustedes. Bueno, las migraciones son parte de la humanidad. La expansión del Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, en todos los climas y en todos los lugares, fue un proceso que llevó aproximadamente unos entre 400 y 300.000 años, es lo que se calcula. Y en ese momento no había ni pasaporte, ni visa, ni nada de eso. Es decir, la gente llegaba y punto. Y se establecía donde podía. Claro, eran comunidades muy pequeñas. La población de la tierra era cada vez, en términos de humanos, era menor. Nosotros que somos los herederos, todos, de todas las razas, del Homo sapiens, tenemos que saber que el género humano actual se estableció sobre un genocidio gigante. Ellos eliminaron el neandertal en todos los lugares que llegaban. Y de hecho hubo pequeñas mezclas y no más de 1 a un 2% de sangre neandertal en los lugares donde más hay queda en la composición del ADN humano. Lo que corrobora que la fuerza siempre se ha impuesto. No, y entonces uno se pone a ver la historia, es decir, Álvarez, Ortega, Fiallo, esos son apellidos taínos. Los mismos taínos llegaron aquí migrando de América del Sur. Es decir, la migración es consustancial a la naturaleza del ser humano. La gente se mueve a donde más le conviene, a donde más puede desarrollar todas sus capacidades. Evidentemente, con los estados modernos se ha creado toda una legislación de, primero, el Estado-Nación y segundo, el movimiento de esos flujos migratorios. Los Estados Unidos, que es el caso que vamos a ver hoy, se ha formado como país por las migraciones. Es decir, todos esos blancos y negros y asiáticos, es decir, lo único que estaban ahí antes de la llegada de los ingleses eran los indígenas, los nativos, vamos a decir, Native American. Y ya eso queda, creo que ni un 1% queda. Entonces, la migración es consustancial. ¿Qué pasa? En los actuales momentos, que la Tierra ya tiene más de 7.500 millones de habitantes y creciendo,
hay un problema en que las oleadas de migración asustan, más los medios de comunicación que lo ponen como algo terrible, lo que está pasando en el Mediterráneo, lo que está pasando con los refugiados de guerra de Siria y de Medio Oriente, en fin. Pero yo que me eduqué en Europa, yo me recuerdo que las migraciones en Francia en particular eran estimuladas por el gobierno. Yo creo que hubo épocas específicas en que se estimuló mucho las migraciones. Ellos necesitaban Por esa eso, mano de obra. en ese momento. En ese momento. Entonces después la quieren parar. Entonces es lo que ha pasado en Estados Unidos. Los dominicanos a partir de los años 60, más o menos, migraron masivamente a los Estados Unidos, sobre todo después de la Revolución de Abril. Y eso se hizo con una política muy laxa de dejar entrar casi a todo el mundo. Tú ibas a la embajada americana y te daban una visa. Entonces, dentro de la ley migratoria norteamericana, tú me corregirás, Roberto, hay un concepto de reunificación familiar. Si alguien se va, puede traer a su esposa o a sus hijos o a su padre o a su madre. Y eso hace que crezca más la migración. La que ya se hizo genera más migración. ¿Es así? Sí, bueno, tú acabas de decir muchas cosas Yo muy interesantes como con tu introducción. Es muy larga. Tu introducción. No, pero está muy bien, está muy bien. Sí, mira, déjame simplemente decir algo en referencia a lo que tú has señalado, y es que sí, la migración siempre ha existido. Lo que sucede hoy en día es que por las comunicaciones está ocurriendo hoy en día unos desplazamientos masivos como antes no habíamos visto. Entonces, es ese el aspecto principal ahora, sobre todo desde fines de la década de los 50 y principios de los 60, con el final de la descolonización. Cuando terminan las colonias, ¿no? En ese periodo sobre todo, es que comienza a haber exactamente este flujo hacia las metrópolis. Desde las antiguas colonias. Desde las antiguas colonias. Antes las metrópolis generaban emigración también. Exacto. Como Italia, Francia, España. Bueno, este flujo migratorio ha ido aumentando en la medida en que han abaratado los costos de transporte marítimo, aéreo, etcétera. Y hoy en día, dada la inestabilidad y la pobreza, las desigualdades en una serie de países, pues esto ha generado inevitablemente estas migraciones económicas, primordialmente. También están por motivos políticos, pero la mayoría son por motivos económicos. En el caso de República Dominicana, el flujo migratorio se ha desplazado primordialmente hacia Estados Unidos. Hoy en día, hasta finales del 2017, dominicanos nacidos en República Dominicana o de origen de una primera generación de origen dominicano, hay unos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Fundamentalmente en la costa este. Legalizados. Legales. Legales, o sea que debe haber bastantico más añadido. No muchos, y ahí vamos a explicar el porqué. Fundamentalmente a la costa atlántica, la costa este. Sí, sobre todo Boston, Nueva York, desde Massachusetts, Rhode Island, bajando Nueva York, New Jersey, Pennsylvania, bajando, y ahora también en la Florida, donde hay una comunidad dominicana importante. Tú señalaste que sobre todo esto ocurre a partir de los 60 y la migración nuestra hacia Estados Unidos, y que hubo una gran apertura de Estados Unidos en términos de que otorgaban visas. Bueno, ¿cuál es el origen de eso? Hasta el 1965 prevalecía una ley totalmente discriminatoria, una ley norteamericana de migración que favorecía a ciertas nacionalidades. Establecía cuotas muy grandes para alemanes, ingleses, italianos. No,
No, discriminaba todavía contra los de Europa del Sur. Y esa era, sí privilegiaba irlandeses, ingleses y alemanes. Sí. Esas tres nacionalidades tenían unas cuotas. Polacos también. No, tampoco. Discriminaba contra los polacos, los italianos, los españoles, los griegos. Esas tres nacionalidades se llevaban como el 70% de todas las visas de residencias permanentes. Entonces, se comenzó a señalar la naturaleza discriminatoria de esa legislación. Y es a raíz del movimiento en Estados Unidos de los derechos civiles, sí, por un lado, y por el otro lado las presiones geopolíticas de los países que le señalaban a Estados Unidos de que esta legislación era altamente discriminatoria. ¿De qué fecha hablamos, Roberto? Desde los 50 hasta principios de los 60. Sí. La ley es adoptada, el cambio migratorio es adoptado en el 1965, precisamente, esa nueva ley. Entonces, era para eliminar esa discriminación en las cuotas y establecer ya una cuota general que se dividía, ¿no? A través de nosotros, los latinos, éramos altamente discriminados también. Antes de eso. Menos los cubanos. Bueno, hay ahí una excepción que viene. Eso te iba a decir. Sí, ahí viene, eso es una excepción, pero no vamos a explicar todavía lo general antes de tocar el tema cubano. La ley, el cambio en la ley es que establece un sistema más equitativo, proporcional de cuotas para todos los países, pero crea una excepción que tú señalaste brevemente, que es la reunificación familiar. Establece que los ciudadanos norteamericanos, los padres o hijos de ciudadanos norteamericanos, esa es lo que es la primera preferencia. Y después hay otras categorías, otras preferencias que incluyen también ya otros familiares un poco más lejanos. Después viene otra categoría de que incluye a los residentes permanentes, los padres, hijos de residentes permanentes, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que a esas categorías las eximió de cuotas. Eso es lo que aquí dice, lo pidió. Exactamente. Sí. Exactamente. Fulano lo pidió. Entonces no estaban sujetas a cuotas, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, y ahí es donde vamos. ¿Qué sucede? Que eso es lo que crea esa explosión migratoria hacia Estados Unidos. Tanto dominicanos, mexicanos y de todas partes del mundo. Y si realmente se flexibilizaron entonces asiáticos, ahí. Claro, asiáticos, etcétera, que llevó a un cambio en la composición demográfica de Estados Unidos al punto tal que los americanos tradicionales, blancos, de ojos azules, etcétera, rubios, iban quedando en una minoría. ¿Y por qué no siguió siendo proporcional? Pues, por ejemplo, esa migración, bueno, porque son mucho menos, pero no siguieron ellos emigrando suficiente, los irlandeses, los alemanes, porque son países que no necesitaban irse. No, aun cuando existía esa preferencia para los irlandeses, alemanes e ingleses, nunca llenaban sus cuotas. Sí. No se querían ir, es decir, no tenían ese impulso migratorio como el que existía en otros continentes. No tan necesitados económicamente, exacto. Entonces, de ahí es donde viene esa gran explosión migratoria dominicana hacia Estados Unidos. Y eso explica, nosotros, por ese vínculo en cadena de familiares, te explica el por qué tenemos una comunidad irregular o indocumentada muy baja en comparación con otras nacionalidades. Además de no tener una frontera terrestre que podíamos cruzar fácilmente, como los mexicanos. Pero ¿por qué la diferencia? ¿Por qué nosotros tenemos menos indocumentados que otros? Que si se abrieron las posibilidades para todos. Porque los dominicanos se aprovecharon de la posibilidad. Y realmente regularizaron. Y entraron desde los años 65 en adelante en grandes cantidades, no tanto los centroamericanos, otros latinos, América del Sur, muy pocos, migraban muy pocos. Colombianos quizás.
también en relativamente pocos, no en los términos de los dominicanos que emigraron entre 1965 y 1986, fueron mucho mayores en términos proporcionales que las otras nacionalidades. ¿Y por qué señalo el 86? Porque en el 86 bajo Reagan, se aprobó una reforma migratoria que legalizó a todos los indocumentados en ese momento también en Estados Unidos. Y eso generó de nuevo la posibilidad de pedir en mayores números a sus familiares. Y si tú ves las cifras de dominicanos que migran entre el 87 y el 94, tú ves cómo explota de nuevo el número de residencias permanentes. Nos tenemos que ir a la pausa, pero entonces, Roberto, esto es lo que quiere cortar Donald Trump, esta cadena de que cuando se legalicen ciudadanos extranjeros tengan la posibilidad de volver a pedir sus familiares para reunificación familiar. Quiere eliminar la reunificación familiar o limitarla considerablemente. Vámonos a la pausa, volvemos. Congresistas de la oposición estadounidense se unieron el lunes a miles de personas que protestaron en Washington en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. A una semana de haber asumido el poder, el nuevo mandatario decretó prohibir la entrada al país de refugiados y personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Lo que el presidente hizo no es constitucional. De hecho, para muchos de nosotros es inmoral. Lo que Trump ha hecho es dar argumentos a los yihadistas en todo el mundo que le han dicho a su gente que nosotros en Estados Unidos los odiamos. Nosotros no odiamos a la gente musulmana y queremos que sepan eso. La política prohíbe el ingreso temporal a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Sudán, Siria, Yemen y Somalia. La fiscal general interina, Sally Yates, anunció el lunes que no defendería el decreto. Horas más tarde, Trump ordenó su despido, esperando que su nominado al Departamento de Justicia, Jeff Sessions, sea confirmado por el Senado. Ahí veíamos una muestra de las protestas que han generado en la clase política, en los demócratas y en la oposición, en la sociedad civil en los Estados Unidos, parte de las políticas que ha querido implementar, casi la totalidad de las políticas migratorias que ha querido implementar. De hecho, al día de hoy, que se está grabando el presidente Trump, que se está grabando este programa, escuché que el presidente dijo que si no le aprueban el presupuesto de 25,000 millones para iniciar la construcción del muro con México, él va a cerrar el gobierno, que no le importa y que no va a hacer ningún acuerdo presupuestario. Esa es la forma de negociar del señor Trump. Entonces esto ha introducido, a pesar de que la administración Obama, nos comentaba fuera de cámara, deportó casi el 40% de todo lo que se había deportado en toda la historia de que se llevan cifras al respecto, el ritmo que está llevando la administración Trump es aún mayor. Así es, ha aumentado el número y ha solicitado el número de agentes federales, tanto para migración como para aduanas, como para la frontera. La patrulla fronteriza. Y están ahora mismo, ustedes hemos escuchado de cómo están amenazados con eliminarle los fondos federales a los estados que consideran, y a las ciudades que consideran ciudades santuarios, sí, donde no cooperan con las autoridades federales en la deportación, identificación y deportación de personas indocumentadas. Entonces, parte de esta nueva política, tú también señalabas la cuestión, y ahí lo veíamos en el video, que protestaban por la prohibición
a 7 países. Muy al principio de su gobierno. De predominio con de poblaciones musulmanas. Originalmente fue bloqueado por jueces, pero llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y finalmente, en diciembre del año pasado, la Suprema Corte avaló, le dio el visto bueno al decreto de Trump como... ¿Basado en qué? ¿La seguridad nacional? La seguridad nacional. Es decir, que el presidente, en Estados Unidos hay mucha deferencia hacia el Ejecutivo, el presidente, cuando utiliza el argumento de que por algún motivo la seguridad nacional de Estados Unidos está en peligro, amenazada, y ese es el fundamento principal. En el caso, por ejemplo, de la reunificación familiar, Roberto, que el presidente Trump ha dicho que esto no va con las leyes norteamericanas y que no respeta muchos parámetros. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que señalan es que las consecuencias de la ley no era generar esta explosión masiva a través de estas preferencias. Que esto ha ocurrido y que no es conveniente para Estados Unidos, ya que han estado entrando personas sin las habilidades, sin los méritos, sin la educación necesaria para siquiera, que no hablan inglés, son los argumentos, que no hablan inglés o inglés muy deficiente, que tienen una educación muy rudimentaria y que no contribuyen a la sociedad norteamericana, todo lo contrario, que lo que van es a utilizar los servicios públicos, etc. Entonces, la verdad es que las encuestas en Estados Unidos demuestran que la mayoría del pueblo norteamericano está a favor, casi un 80%, de una modificación de las leyes migratorias. De hecho, eso fue su bandera para endurecerlas. Exacto. No, que deben ser modificadas, que no están a tono con las necesidades del país en el día de hoy. Lo que propone el gobierno de Trump es modificarlas de forma tal en que estén exclusivamente o primordialmente en base al mérito. Es decir, que las personas que entran tengan alguna de las habilidades o alguno de los conocimientos necesarios para una sociedad del conocimiento y en las áreas en que se necesitan ese tipo de empleo. Mira, Roberto, estos temas de las migraciones traen muchas controversias y muchas opiniones distintas, pero respecto a esto que tú acabas de decir ahora mismo, yo tengo casos de personas conocidas, por ejemplo, médicos con 2 y 3 especialidades en los Estados Unidos, que han venido a nacionalizarse después de 20 años, porque ya se lo ha permitido pues el sistema. Sin embargo, en esta ley que bien hemos señalado de nexos, que tiene un nacional que ya se ha nacionalizado, si tengo 20 años y pido a mi padre o pido a mi hijo, vienen familias enteras. Entonces aquí hay pues una distorsión de lo que debería de ser en realidad. Bueno, mira, el propósito es justo, es decir, querer que si alguien va a migrar, que pueda migrar con su unidad familiar. Pero también es justo que el profesional que está trabajando allá durante 10 años y que tiene unas habilidades que va a favorecer a la sociedad norteamericana sea nacionalizado más rápido, por ejemplo. También. Pero déjame, antes de que se nos vaya a ir el tiempo, hablar de algo que mencionamos muy rápidamente, y es la cuestión de que la comunidad dominicana en Estados Unidos es mayormente legal, documentada. Es decir, hemos generado el grueso de los 2 millones de dominicanos o de origen dominicano han migrado de una forma regular. Sin embargo, hay muchas personas aquí que creen que un gran número de dominicanos se han ido en yolas. Bueno, no es así. Es decir, sí, definitivamente que ha habido ciertos miles, un número de miles, pero a ver, hay estimados en Estados Unidos de que la comunidad dominicana, uno del Migration Policy Institute, el
un instituto muy respetado que estudia las migraciones, que calcula que hay unos 123.000 dominicanos indocumentados en Estados Unidos. Mis cálculos es que rondan por ahí, de que son entre 115.000 y 150.000 dominicanos indocumentados. Entonces ahora ese es uno de los conflictos, de los problemas de qué va a ocurrir con esa población indocumentada. No, los demócratas y los republicanos no se han podido poner de acuerdo en relación a un camino para resolver a los casi 12 millones de indocumentados en general que hay en el país. La mayoría son mexicanos, son como el 60%, 60 y pico de por ciento son mexicanos. ¿Tienen posturas? ¿Cuáles son las dos posturas, demócratas y republicanos, para esta población? Están mezclados, ¿verdad? Unos a favor de resolver, documentarlos, otros que no, otros que darle la amnistía total, que con un camino hacia la naturalización, otros en contra de eso. Todavía no ha surgido un consenso, una claridad de cuál es el camino en ese sentido, excepto las medidas temporales que tomó Obama o anteriormente en cuanto a ciertas categorías, como los niños, los menores llegados, los Dreamers. Los que llaman Dreamers, que son menores indocumentados que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos y han crecido en Estados Unidos y es el único país que conocen. Sí. ¿No? Entonces ahí están los Dreamers. Pero todavía Trump está debatiendo esto. Todavía, pero están todavía ahora registrados y permitidos en Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump no ha podido todavía llegar a un acuerdo. Los republicanos y los demócratas no han llegado a un acuerdo sobre cómo resolver esto, porque Trump exige que como parte de la resolución de los Dreamers le den el dinero para el muro. Ese ha sido otro de los argumentos de Trump. Pero hay 2 millones de Dreamers registrados, de jóvenes, entre los cuales hay 7.300 dominicanos. Es decir, menores que llegaron siendo menores, ya no son necesariamente menores, ya son adultos, pero que no tienen todavía los documentos para poder trabajar y llevar a cabo proyectos de vida. Sí, están legales en este momento bajo esa orden temporal que Obama emitió, que Trump todavía no ha revertido, pero no conocen cuál es el futuro de ellos. Wow, una situación... Bueno, en todo caso, en lo que se ha visto últimamente con aquellos niños que se separaron de sus padres ahí en la frontera, es una gran crueldad, porque niños de 1 año, 2 años, bebés, que se los separaban de los padres y realmente, ¿cuál era el sentido de hacer esto? No tiene ninguna lógica llevar a cabo un acto tan inhumano como separar a menores de sus familiares. Los argumentos han sido de que, por un lado, de que la ley lo exigía, por otro lado, de que no había seguridad de que los menores estaban realmente que eran relacionados a los padres, las personas que lo habían llevado. Es decir, toda una serie de argumentos que se han demostrado, la gran mayoría de ellos falaces, y que ha generado un sentimiento muy fuerte en contra de las autoridades. Sin embargo, ¿no sería esto lo que Donald Trump perseguía como para amedrentar a las poblaciones y que esto no vuelva a repetirse? Porque es la única explicación que encontramos. Bueno, Mónica, tratar de entender la mentalidad del presidente Trump es algo realmente muy difícil. Sí, muy difícil. Así que, y hay una última cosa que sí quisiera señalar, es la cuestión del Estatuto de Protección Temporal, que llaman TPS, que son designaciones para ciertas nacionalidades en caso de catástrofes, guerras, etc. En el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, hubo designados por las guerras, por el huracán Mitch,
en su momento, y en el caso de Haití, por el terremoto, se designaron toda una serie de personas que emigraron después del terremoto a territorio norteamericano y obtuvieron ese permiso temporal que les permite trabajar. Y ahora lo Trump revocaron. lo está terminando, y de hecho, en el caso de los haitianos, le ha puesto fin a partir de julio del año que viene. Los 58,000 haitianos que han sido protegidos bajo ese estatuto tienen que salir del país. Ese estatuto no contemplaba un fin, de que era hasta tal fecha. Sí, era siempre temporal, unos 6 meses, 9 pero meses, y renovable. tenía que ser renovado. Exacto, y ahora simplemente él ha dicho que Él no se va a simplemente renovar. dice que esta es la última renovación y que deben salir del país a partir de, en el caso de ¿Cuántos los son en total? 58,000 haitianos. Los haitianos, pero Los los haitianos. centroamericanos. En total, a ver, yo tengo por aquí las cifras, son 212,000 salvadoreños, 64,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses. Y hay otras Y nacionalidades. 58,000 haitianos. Haitianos. O sea Y que ahí 58,000 solo hay haitianos. más de 5,000 personas. Imagínense. Nada más sacar estas personas del país, nada más esto, es un drama. Es un drama terrible, sin saber qué van a hacer esas personas en unos países de origen donde no están en absoluto preparados para recibirlos, porque salieron por eso. Vámonos a la pausa, volvemos. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. Estas son las lágrimas de los niños pequeños que han sido separados de sus padres en las fronteras de Estados Unidos en el marco de las políticas migratorias de tolerancia cero del presidente Donald Trump contra la migración ilegal. Las polémicas políticas de la Casa Blanca han sido criticadas mundialmente. La ONU ha urgido a Estados Unidos a revisar urgentemente sus estrategias para proteger a los niños en la frontera. Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés separados de sus padres mientras buscan seguridad en Estados Unidos, son desgarradoras. Los niños, sin importar de dónde vienen ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar. Los que no tienen más opción que huir de sus hogares tienen el derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias, como todos los niños. El presidente Trump sigue defendiendo sus políticas migratorias. Precisó que solo quiere la llegada de los migrantes calificados y acusó a los países de América Central y México de no evitar la ola de migración. Queremos terminar la crisis fronteriza mediante recibir la autorización legal para detener a todas las familias de inmigrantes ilegales juntos y enviarlos a su país de origen. Dentro de poco voy a dar la autorización para que suspendan las ayudas a los países que abusan de nosotros con enviar a su gente hacia nuestro país. México rechazó las acusaciones de Trump mientras consideró cruel e inhumana la política migratoria del gobierno estadounidense que conlleva a la separación de familias. Quiero, a nombre del gobierno y el pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. Las imágenes de los niños separados de sus padres en lo que se ven como campos de concentración ha provocado protestas dentro de Estados Unidos. La administración de Trump vuelve a ser acusada de xenofobia y racismo. No creo que el presidente Trump implementaría estas medidas en las fronteras con Canadá y hacer esto con los niños blancos. Hay una inferencia de que el color de la piel de esos niños es el motivo del comportamiento que han recibido.
Bien, amigos, ahí veíamos una ilustración del tema que tocábamos anteriormente sobre la separación que tuvo un impacto no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, de niños de sus padres que eran deportados en ese momento. Roberto, se está planteado un cambio en la ley migratoria en los Estados Unidos. Lo que quiere el presidente Trump y su administración, sabemos lo que es hacerla más restringida, vamos a decir, a la entrada de extranjeros a los Estados Unidos. Pero en el caso de la población dominicana, tanto los que viven aquí, que de alguna u otra forma quieren migrar hacia Estados Unidos, ya sea por reunificación o porque son profesionales brillantes o lo que fuere, o los que son residentes en los Estados Unidos. Se ha llegado inclusive a comentar, no quiero decir a que sea un hecho, de que a personas con residencia de hace muchos años, e inclusive nacionalizados que cometan algún tipo de delito, le pueden quitar ese estatus y deportarlo al país de origen. ¿Qué es lo que se prevé que puede pasar? Mira, para nosotros, en República Dominicana, un cambio migratorio en Estados Unidos, en el sentido que hemos hablado de reducir considerablemente la reunificación familiar, las preferencias actualmente establecidas, tendría un impacto muy negativo para nosotros. Entre mis cálculos, entre el 1965 y el 2017, el cambio de la ley migratoria hasta el último año, para el cual tengo cifras, se otorgaron aproximadamente 1,5 millones de residencias permanentes a dominicanos. Mucho. Eso es una cifra astronómica para un país del tamaño de República Dominicana. Es más, para poner esto en contexto, no existe otro país del tamaño de proporcionalmente hablando, la población dominicana, que haya recibido más residencias permanentes per cápita que República Dominicana. Eso no incluye los nacionalizados después. No, esos son residencias de personas que salieron de aquí entre 1965 y el 2017, que salieron del consulado de Estados Unidos con papeles en mano. Sí. Entonces, eso, si se cambia la ley... otro dato importante para nosotros, aunque no son dominicanos, pero también cómo esto ha impactado en Haití. Los haitianos han recibido en ese mismo periodo aproximadamente 800,000 residencias permanentes. Sí. Pero eso es una cifra también importante. Sí, muy alta. Si este flujo migratorio, esta posibilidad, este escape, se cierra y se reduce considerablemente, eso va a tener toda una serie de impactos en el país, en términos económicos, en términos sociales y también sobre algo fundamental para nuestra economía, que son las remesas. Claro. Porque inevitablemente el flujo migratorio continuo es lo que ha mantenido el envío, ese crecimiento que el año pasado, antes pasado, fueron 6,000 millones de dólares en remesas. Entonces, el grueso de esas han venido de Estados Unidos, como el 75%. Sí. Eso también se vería afectado. Naturalmente, este cambio migratorio no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tomará un número de años, yo calculo de 5 a 8 años, en que comience a tener el efecto, porque aquellas personas que ya están en proceso, eso te iba a preguntar, probablemente se van a respetar. Pero que todavía no se le ha asignado ningún estatus, sino que están esperando como esa cita que lo llaman. No se sabe
con estos impulsos de Trump, ¿qué pueda pasar con ellos? Eventualmente tendrán que fijar una fecha a partir de la cual, cuando se adopte la ley, posiblemente a partir de ese día en que se adopte la ley, en adelante ya no van a calificar las personas por esas preferencias. Eso es algo que tendrá que determinar la ley. Ahora mismo está siendo estudiada por una comisión en Estados Unidos y todavía no sabemos cuáles son los lineamientos principales, todavía no se ha hecho saber de esa nueva ley. Lo que sí sabemos es que el principal promotor por reducir, el cambiar esa ley, es el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions. Que ha sido una mano derecha. Ahora, hay una realidad, Roberto, que yo la puedo ver aquí con otro caso, con la migración hacia República Dominicana, pero que en Estados Unidos es mucho más evidente. Los Estados Unidos es la primera economía del mundo y los Estados Unidos también tiene una potencia de producción agrícola y pecuaria, ambos, gigante, la más grande del mundo. Los estados del sur de los Estados Unidos, Nuevo México, California, todos los fronterizos con México y más allá, como diría Buzz Lightyear, están dependiendo de una mano de obra mexicana. Es decir, el 80% o el 90% de esos trabajadores que el tomate tú no puedes recogerlo con una máquina, sino es a mano que tienes que hacerlo, y así otros cultivos, dependen de esa mano de obra. Entonces les van a cortar el acceso a esa producción, ellos prefieren liquidar esa producción que es tan grande, o esos intereses económicos importantes. Y el desempleo también reduciéndose muchísimo en los Estados Unidos. Esa es una categoría diferente dentro de la ley. Esos son empleados agrícolas temporales que por lo general ha habido un flujo de llegar a Estados Unidos y de regresar a su país de origen. Ha habido bastante estabilidad en ese flujo de esa categoría. Incluso hay muchos empleados en esa categoría haitianos que van a Florida. Sí, a cortar caña. Pero entonces van y vienen. Sí. Van y regresan y ya crean un antecedente, ya son personas conocidas que han ido, que han recibido la visa temporal y que han regresado a Haití, y ya entonces las compañías, los patronos, los empleadores también son los responsables también. Son los responsables también del regreso de esas personas a su país de origen. Esa categoría están por los pedidos de que se aumenten esas categorías, ya que no hay, aparentemente, de acuerdo al salario que se está pagando y las dificultades de la mano de obra, no quieren hacer ese tipo de trabajo. Algo de lo que sucede acá. Eso puede ser que se parece mucho aquí. Y se establecerán, está concebido entre las nuevas leyes que quiere hacer Donald Trump de tener cuotas abiertas para tipos de trabajo, pero para personas con residencia. Mira, no te puedo decir, no te puedo responder esa pregunta, Mónica, pero definitivamente lo que están tratando es de aumentar las cuotas para personas altamente calificadas, ¿no? Personas con títulos ya avanzados, con doctorados, maestrías en ciertas áreas de la educación, de las ciencias, médicos. O sea, cazar talentos, pero ya estos trabajadores de mano de obra bruta, lo que se contempla sería visas temporales, que entren y salgan para hacer este tipo de trabajo que Julio se refería. Bueno, esos son No, pero son muchísimos. Sí, esos son agrícolas sobre todo. Son muchos trabajos. Pero no son para empleados en manufacturas, no en esas áreas. Sí, no, porque precisamente los trabajos de manufactura fueron los que Donald Trump dijo que se necesitaban, que hay una población no educada. Hay un tema que me gustaría que lo tratemos, aunque sea brevemente. En noviembre de este año hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. A pesar de que hay todo tipo de apreciaciones, si hay un cambio en la composición del Senado y la Cámara de Representantes a nivel federal,
¿Esto podría detener estos planes de la administración Trump? Sin duda. Si los demócratas controlan, vamos a decir. Modificaría ciertos aspectos, definitivamente ciertos aspectos negativos desde el punto de vista de lo que está buscando la administración Trump. Ahora, recordemos lo que dije, de que hay aproximadamente un 80% del pueblo norteamericano que considera que las leyes migratorias actuales no funcionan. Yo veo muy difícil que no están de acuerdo a las necesidades de la economía y la sociedad norteamericana actual. Así que algún cambio de todas formas va a haber. ¿Se prevé que los republicanos ganen esas elecciones? Mira, está tan impredecible ahora, Julio, el panorama en Estados Unidos está muy viciado y todavía Trump mantiene su apoyo en su base. Sí. Pero no se sabe. Contrario a lo que muchos creían que Trump iba a perder todo el apoyo, no ha pasado. Pero uno no sabe con este proteccionismo, estas medidas proteccionistas que se han tomado en cuanto al comercio y las medidas de represalia que han tomado los chinos, los canadienses, los europeos, que están afectando variar, en algunas de las áreas que han sido muy hábiles en ese sentido, los chinos y los canadienses, de poner medidas exactamente en aquellos lugares donde Trump tiene su fortaleza. Sí. Así que todavía hay que esperar a ver qué va a pasar. Bueno, Roberto, seguiremos hablando sobre todos estos nuevos programas migratorios, los cambios. Me hubiera gustado hablar sobre la OEA contigo. Sí, bueno, eso lo podemos, pero déjame así decir una cosa. Aquí en cuanto a esta modificación en Estados Unidos, hay una ausencia del gobierno dominicano. El gobierno dominicano, a diferencia de los gobiernos centroamericanos, el gobierno mexicano, que han estado presentes haciendo cabildeo, fortaleciendo los consulados para asistir a sus comunidades. Yo no escucho medidas del gobierno dominicano que estén a la altura y las necesidades del momento ante la comunidad dominicana. Qué pena, porque con lo importante que es tratar estos temas con los estamentos adecuados e indicados en Estados Unidos. Señores, se nos acabó el tiempo. Roberto, muchas gracias. Te tenemos pendientes para otros temas. Hasta luego, amigos.